vamos a continuar con este espacio creado por el Colegio Profesional de Asistentes Sociales de la Primera Circunscripción, en lo que se llama Intervención en la Emergencia. Y bueno, en esta oportunidad tenemos dos jóvenes colegas que desarrollan su intervención en diferentes campos y también en diferentes espacios institucionales. Y lo valioso de las colegas es que en este momento, como nosotros decimos habitualmente, están en la trinchera, están interviniendo, no solamente en el marco de la pandemia del COVID-19, sino también frente a otras epidemias y a otras problemáticas sociales también que están atravesando los sujetos sociales en dos territorios. Tenemos con nosotros a la colega Sofía García y a la colega Paola Sandrigo. Sofía García trabaja en Santa Fe, ya les va a contar su desempeño profesional, y la colega Paola Sandrigo es de la delegación Zona Norte de nuestro colegio, con asentamiento en la ciudad de Avellaneda, y trabaja en el campo de la salud. Ambas dos van a relatar, van a reflexionar, van a hacernos pensar acerca de la intervención en dichos campos, y lo cual nos parece muy valioso porque el colegio empezó a trabajar un proceso de reconocimiento y visibilización de la intervención del trabajo social en todo nuestro territorio, y también lo están haciendo otros colegios a nivel país, que está planteando como diferentes aportes de los colegas, aportes por escrito, aportes a través de conferencias, aportes a través de videos grabados, que vamos a ir socializando en todo este proceso. Y bueno, agradecerle a las colegas. Para mí es un orgullo tener estas colegas en este espacio. Es un orgullo ser la presidenta de este colectivo, y la verdad que le voy a dar primero el espacio a Sofía y luego a Paola, y bueno, tienen la posibilidad todos ustedes de ir haciendo preguntas que voy a ir tematizando, y al final de cada de las exposiciones vamos a dar lugar a las preguntas que ustedes quieren hacer. También contarles que esta instancia va a ser grabada y la vamos a subir al canal de YouTube de nuestro colegio para todos los que hoy, por diferentes motivos, no lo pueden ver en vivo. Y invitarlos a que visiten nuestro canal de YouTube, porque hay muchas conferencias de diferentes colegas de todo el país y de colegas de nuestra circunscripción que están haciendo diversos aportes en relación a los tiempos tan difíciles que estamos viviendo hoy, y que dan cuenta de las singularidades, las particularidades, de las riquezas, de las fortalezas y también de los posicionamientos que tiene el trabajo social hoy en el marco de esta crisis. Así que le voy a dar la palabra a Sofía, y bueno, muchas gracias a todos por estar. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy coordinadora de la Red Puentes Santa Fe. Red Puentes es una casa de atención y acompañamiento comunitaria de Cedronar, de la Secretaría Nacional de Adicciones. Nosotros somos parte de este programa de CAC. Tenemos un espacio de centro de día, un espacio, un centro de integración comunitaria. Laburamos fuertemente el abordaje en salud comunitaria e integral para consumos problemáticos y personas en situación de calle. Laburamos con el sector de juventudes. En nuestra ciudad, la casa de día ya tiene 3 años y el centro de integración comunitaria de nocturnidad, su apertura fue en febrero de este año.
En los dos espacios tenemos equipos interdisciplinarios, donde hay trabajadoras sociales, psicólogas, psicólogos sociales, y lo que nosotros llamamos facilitadores de la convivencia, porque estos espacios son dispositivos convivenciales. La Red Puentes es parte del Movimiento Popular La Dignidad. Nosotros somos una cooperativa de salud comunitaria. En nuestros espacios, digamos, están ubicados el centro de día en Jujuy 2820 y el SIC de nocturnidad en Avenida Freire 2782. Además de eso, tenemos dos espacios cooperativos que laburan el eje del trabajo con el sector de la población de consumo problemático y situación de calle, un productivo de panadería y un productivo de bloques. Esos son todos los espacios, digamos, que conforman la Red Puentes en Santa Fe, y contarles que la red está a nivel nacional. Hay 27 casas de puentes a lo largo y a lo ancho del país. Y lo que respecta al programa de CAC, que es una política ganada en lucha por las organizaciones sociales y eclesiásticas, hay aproximadamente 230 casas en todo el territorio nacional. Nos parecía importante, digamos, comenzar por presentar la institución donde desarrollamos nuestro laburo, porque entendemos que también esto tiene que ver con la construcción y la disputa de las políticas públicas desde las organizaciones sociales que venimos siendo actores y actrices políticos que vienen influyendo en el desarrollo social de nuestro país ya hace años. Así que, por un lado, contarles eso, agradecer el espacio al colegio, agradecer a las compañeras que están siendo parte de este vivo, y bueno, contarles un poco cómo estamos nosotros laburando en este contexto de emergencia sanitaria. Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, nosotros somos considerados servicio esencial. Esto tiene que ver con el sector de la población con el que trabajamos, que es un sector de la población de extrema vulnerabilidad y riesgo. Entonces, nuestras casas siempre continuaron abiertas y continúan abiertas en este contexto. El circuito de noche tiene un desarrollo de funcionamiento de la misma manera que tenía previo a la emergencia, porque bueno, allí los pibes y las viven, y el circuito de día hoy está funcionando media jornada. Tenemos lo que son los espacios de talleres, como por ejemplo radio comunitaria, que se desarrollaba en articulación con la Radio Popular de Ochava Roma. Eso, como también teníamos un espacio de desarrollo de huerta, y un espacio de educación física. Bueno, esos talleres hoy no están funcionando por una cuestión que tiene que ver con el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación y su correlato en nuestra provincia, la no posibilidad, digamos, de aglomeración y de trabajo en la lógica de la grupalidad. Un poco quería como contarles que nosotros lo que empezamos a desarrollar tiene que ver con que, bueno, nuestras casas son fundamentalmente dispositivos convivenciales. Hoy estamos trabajando en la convivencia solo con el sector de población de calle, porque a quienes están el centro de día es un espacio que es mixto, el centro de integración comunitaria sí es solo para varones, o sea, si bien nosotros laburamos con jóvenes, en noche trabajamos con varones y en día trabajamos con varones, mujeres cis y trans, y bueno, y por supuesto con sus niñas, porque sabemos que las pibas siempre llegan a los espacios con sus hijas. En este sentido, lo que estuvimos haciendo con respecto a quienes viven en el cordón oeste de la ciudad o en el distrito de la costa es una asistencia material mediante la entrega de bolsones de alimentos y productos de higiene y un acompañamiento subjetivo, porque nosotras laburamos enmarcadas en lo que es la ley de salud mental, que tiene que ver con un desarrollo de intervención virtual, lo cual se constituyó en todo un desafío para nosotros,
y creo que para todos los profesionales del trabajo social en general. Y sí sostenemos, digamos, la convivencia con el sector de calle, a lo cual también estuvimos sumando la entrega de viandas de alimentos y barbijos para la población de calle, que no es parte de la convivencia de nuestras casas, pero que, bueno, en este contexto de emergencia sanitaria, más que nunca necesita también de esa asistencia, ¿no? Pensando un poco en el derecho a la protección que tienen las personas, como hablaban Susana y Sandra en el ciclo anterior de charlas que propone el colegio. Ahí también me parece que es muy importante, digamos, que contarles esto de que nosotros laburamos fuertemente desde una lógica interdisciplinaria, para lo cual ambos equipos sostienen una reunión semanal donde debatimos los acompañamientos de los pibes y de las pibas y también las proyecciones de nuestras casas. Por otro lado, contarles que lo que tiene que ver con el productivo de panadería, ahora que esta cuarentena se desarrolla de manera regulada y al ser productores de alimentos pudimos retomar ese espacio de trabajo y estamos siendo parte, digamos, del mercado santafesino, donde se desarrolla la comercialización de productos de la economía popular, ya que tanto nuestra cooperativa como nuestros productivos están enmarcados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Sí tenemos cerrado el productivo de Bloquera, todavía no lo hemos habilitado, eso está en proceso de reverse en base a cómo se va desarrollando las disposiciones oficiales para la construcción, para el ámbito de la construcción, digamos. Bueno, un poco me parece que está bueno que sepan que si bien yo comienzo mi desarrollo en la casa como trabajadora social, hoy estoy coordinando estos espacios, y la realidad es que para nosotros fue todo un desafío poder continuar, digamos, con las casas abiertas, porque nos encontramos con algunos obstáculos, digamos, que tenían que ver, sobre todo esto siempre trato de cuando está la oportunidad poder mencionarlo, sobre todo porque el sector con el que labura Red Puentes es un sector que solo puede desarrollar y cumplir con el aislamiento y con las medidas de higiene que prevé el protocolo, en tanto y en cuanto nuestras casas continúen abiertas. En principio, allí los pibes pueden no solo alimentarse, higienizarse, descansar, sino también poder cumplir con las medidas, digamos, que plantea el protocolo. En lo que respecta puntualmente al desarrollo y al acompañamiento de las trabajadoras sociales de Red Puentes, también nos estuvimos reconfigurando, reinventando, creo que podríamos mencionarlo de esa manera, en lo que tiene que ver con los acompañamientos en penales, porque también, además de los dispositivos de salud convivenciales, nosotros hacemos acompañamientos para los pibes que están en conflicto con la ley penal y privados de su libertad que han transitado por puentes. Así que eso es también otra de las tareas que llevamos adelante. Una de las cuestiones, digamos, que nos sucedió en el contexto de emergencia tiene que ver con, bueno, cuál es la estructura que el Estado nos brinda a los espacios que somos considerados servicio esencial en este contexto. Allí, bueno, después de diferentes gestiones y no sin tensiones, logramos, digamos, un refuerzo de partida alimentaria y algunos productos de higiene necesarios para que la convivencia en las casas se pueda desarrollar con todas las medidas de cuidado, no solo para los pibes y las pibas que habitan nuestros espacios, sino también para los trabajadores. El grupo de trabajadores de Puentes no teníamos, digamos, la mayoría no éramos factor de riesgo, así que en ese sentido todos seguimos desarrollando nuestro trabajo de manera presencial, excepto una de las compañeras, digamos, que nosotros establecimos en asamblea que pueda desempeñar su trabajo en cuarentena,
por haber sido mamá recientemente y tener un niño muy pequeño a su cargo y estar amamantando. Así que la mayoría de los trabajadores desarrollamos nuestras tareas, digamos, presencial. Ante eso, realmente, la verdad, fue todo un desafío lo que implicaba, digamos, desde algo tan sencillo como era la llegada hasta nuestros espacios de trabajo, porque hemos tenido diferentes obstáculos con las fuerzas de seguridad, que es algo que también me parece importante que podamos plantear políticamente, porque las fuerzas de seguridad están para garantizar el cuidado de la población y nosotros hemos tenido muchas situaciones de hostigamiento, acoso y violencia policial en nuestras casas, no solo con los pibes y las pibas, sino también con el equipo de trabajadores. Entendemos que tenemos todos los permisos reglamentarios, por supuesto, para poder circular, tomamos las medidas que tengan que ver con el uso de alcohol y barbijos, y hemos tenido, digamos, y esto lo hemos planteado en varios espacios estatales, algunas situaciones de conflicto con la policía. Nosotros desde Puentes y desde el Movimiento Popular La Dignidad estamos siendo parte de los comités de crisis que plantea el municipio de Santa Fe y el gobierno provincial, porque, bueno, en realidad el trabajo de Red Puentes se enmarca en un trabajo bastante más grande, que es el trabajo del movimiento, que tiene que ver con el desarrollo de una política de alimentación a través de las copas y los comedores en distintos barrios del Cordón Oeste y el Distrito de la Costa, en la ciudad de Rosario también, en el Besia. Así que más o menos ese es el gran panorama institucional, digamos, de Puentes. Después me parece que una de las cosas, digamos, sí, más específicas del trabajo social que es interesante de plantear, tiene que ver con la capacidad de organización y articulación que tenemos las trabajadoras sociales en los distintos espacios y en los equipos. Nosotras, en ese sentido, hemos desplegado, digamos, en este momento, fortalecido muchísimo las líneas de articulación institucional. Nosotras en Puentes nos gusta decir que lo que trabajamos y lo que construimos con los pibes y las pibas tiene que ver con proyectos de vida, y en este sentido las distintas dimensiones, ¿no? La salud, el trabajo, la educación, la identidad. Y desde allí articulamos con todos los organismos del Estado que tengan que ver desde centros de salud, hospitales, los Ministerios de Desarrollo Social, APRECOT, que es la Agencia Provincial de Adicciones, y también, por ejemplo, lo que tiene que ver con educación, continuamos desde las casas y desde la convivencia, haciendo los acompañamientos pedagógicos con los pibes que están enmarcados en la educación para adultos, ya sea a nivel primaria o secundaria. Y bueno, a su vez, lo que tiene que ver con las articulaciones, como le decía, con la Defensoría Penal y todo el ámbito del Poder Judicial por los acompañamientos, digamos, de pibes y pibas que estén en situaciones de conflicto con la ley penal. Un poco creo que lo que hemos aprendido a construir en este tiempo tiene que ver con esto que tomaban las compañeras en la instancia anterior, de tomar las demandas externas de la población que surgen en este contexto de emergencia sanitaria desde un lugar de una escucha activa. Yo creo que esa es una de las estrategias más fuertes que nos hemos dado, y desde ese lugar y desde esa perspectiva de intervención poder empezar a transformar estas demandas externas en intervenciones que sean integrales e interdisciplinarias. Por otro lado, yo creo que esta emergencia sanitaria para los pibes y las pibas jóvenes de nuestra ciudad, y sobre todo para el sector de calle, no vino más que a poner de manifiesto una problemática que nosotros entendemos que es de mucha crueldad y deshumanización, como es sobrevivir. Nosotras decimos que la calle no es un lugar para vivir, pero tampoco para morir, y ahí tuvimos que traccionar, sobre todo con el municipio, la apertura de refugios municipales que puedan contener a la enorme cantidad de personas que están en calle, y esta emergencia sanitaria
vino a poner de manifiesto, digamos, todas las consecuencias que nuestro pueblo ha sufrido después de 4 años de gestión macrista, tanto a nivel nacional como a nivel municipal, y todas las consecuencias, digamos, en la vida cotidiana de las personas y en el empobrecimiento y en lo arrasador que ha sido en la subjetividad colectiva esta derecha hambriadora y saqueadora. Entonces, creo que el contexto de coronavirus expone aún más, digamos, todas las vulneraciones y la falta de políticas públicas integrales que había para el sector. Así que este es el campo en el que nosotras nos movemos y desarrollamos cotidianamente nuestra intervención. Sí me parecía muy importante también contarles que hemos desarrollado distintas herramientas o estrategias de cuidado colectivo, sobre todo con los equipos, porque también pensemos todo lo que subjetivamente implica para los trabajadores de la salud que estamos en el primer nivel de intervención, desarrollar nuestro laburo en este contexto de pandemia. Y allí, digamos, desde el trabajo de distintos materiales de la psicología social, del trabajo social y desde el abordaje de distintas estrategias de contención que nos han propuesto los psicólogos de la Red Puentes, también nos hemos dado esas instancias de cuidado entre nosotros que son fundamentales, ¿no?, para pensar quiénes cuidan a los que cuidan, ¿no?, y cómo nos sostenemos en este contexto que es sumamente complejo y que también nosotras por ahí charlábamos en los equipos lo que tiene que ver con, bueno, somos un equipo muy joven también en relación al promedio de edad de quienes trabajamos, pero también pensando, les contaba al principio que el SIC abrió en febrero de este año, un equipo bastante reciente, y ya en marzo comienza toda esta situación, así que imagínense todo lo que tuvimos que desplegar en este momento. Bueno, después de entender, digamos, que desde nuestro rol y desde nuestro lugar tenemos la posibilidad de empezar a visibilizar la integralidad de actores y actrices que podemos ser parte de la construcción de las políticas públicas, no solo de la ejecución, y esto es muy importante marcarlo, sino también de la planificación y de la creación misma, ¿no?, de estas políticas que son tan importantes para la intervención en la vida cotidiana de las personas y que tienen la posibilidad de generar rupturas, digamos, en lo que hace este sistema, socialmente hablando. Y allí también pensar que cuando les contaba cuál era el marco institucional de Red Puentes, nos parece como sumamente importante empezar a pensar en, bueno, cuáles son las estrategias que hoy nos damos para la gestión de lo común, ¿no? Para cómo vamos a intervenir, a garantizar y a brindar acceso a esos derechos que son comunes y colectivos, como en este caso es el derecho a la asistencia material, a la asistencia subjetiva en el contexto de emergencia sanitaria, pero también a poder pensar cuáles son las líneas que entendemos o las estrategias que entendemos que deben de desarrollarse post pandemia. Porque es muy importante también que pensemos, digamos, todo lo que va a acontecer una vez que logremos salir de este contexto y todo lo que como trabajadoras sociales vamos a tener que recoger una vez que culmine, digamos, el aislamiento. Así que desde ahí también nos parecía importante pensar en cuáles son esas estrategias de cuidado colectivo, que como decía Susana y Sandra, no tienen que ver con un control social, ¿sí? Ahí como poder establecer también esa diferencia en el rol, y sí tienen que ver con el derecho a la protección de la gestión de lo común. No sé si ustedes me van marcando algunas preguntas o si sigo desarrollando por el tema de los tiempos, Anabela. Si querés desarrollar un poquito más, hasta ahora no tenemos preguntas. A mí me parece interesante algo que
que vos nombrás, que son facilitadores de la convivencia, y hablaste de salud, y, y me interesaba que contaras algunas estrategias en torno a el abordaje de la salud para garantizar la convivencia. ¿Cómo lo trabajan eso, Sofi? Bueno, nosotras en términos convivenciales, lo que son los facilitadores de la convivencia son trabajadores que acompañan el día a día de las casas y el transitar de los pibes y las pibas por esos espacios. Esos compañeros y compañeras generalmente también son quienes acompañan los talleres que te mencionaba. Después en principio, cuando comienza el contexto de emergencia sanitaria, fundamentalmente nos dedicamos a reorganizar esa convivencia, que tuvimos que acotarla porque esto tenía que ver con lo dispuesto por los ministerios de salud y cuántas horas correspondía que cada trabajador cumpla de guardia para poder tener también los recaudos, digamos, de que si bien somos considerados servicio esencial y estamos sosteniendo un trabajo presencial, también los compañeros y las compañeras de los equipos puedan tener tiempo de desarrollo de cuarentena para reducir los niveles de exposición al riesgo de contagio y los niveles de circulación. Esa fue la digamos, el primer desafío y la primera estrategia que tuvimos que tomar para reorganizarnos. Por eso también les contaba que en el circuito de nocturnidad sí tenemos la jornada eso funciona de lunes a lunes, de 20 a 8 horas, eso sí tiene un desarrollo, digamos, completo, porque ese espacio es el espacio donde los pibes viven. Ahí un poco lo que aconteció es, por un lado, bueno, no continuar con el desarrollo de los talleres grupales, que de hecho ni siquiera, digamos, los espacios están abiertos. Digo, la radio comunitaria no es un espacio que esté abierto como para poder desarrollarlo hoy. Así que bueno, en principio nos dedicamos a organizar, por un lado, a los trabajadores que iban a sostener las convivencias y por otro lado, a los trabajadores que nos íbamos a encargar de garantizar la logística territorial de entrega de bolsones de alimentos e higiene, de entrega de barbijos, de entrega de ropa, porque pensemos que también estamos ante una situación en la que comienza el frío, nosotros todos los años desarrollamos la campaña del abrigo, este año la adelantamos un poco por el contexto de emergencia sanitaria, y en esto, eso fue como la primera etapa. Después empezamos a pensar la importancia de continuar acompañando desde lo que los protocolos nos permitían en términos subjetivos. Entonces ahí es muy importante, digamos, la real construcción de interdisciplina que se da en las casas de puentes, que mucho tiene que ver con esto que les contaba, de que nosotros sostenemos de manera semanal asambleas en las que participa todo el equipo de salud, y desde allí las intervenciones, digamos, desde los contenidos hasta las metodologías, se van debatiendo en esa integralidad que son los equipos. Desde allí empezamos a pensar que era fundamental que podamos continuar con este acompañamiento, digamos, subjetivo. Entonces, definimos, digamos, que en base a las referencias de quienes venían acompañando las distintas situaciones de pibes o pibas, se pueda sostener una comunicación que es un poco a demanda y un poco, digamos, sí establecido, que tiene un mínimo que tiene que ser de 1 o 2 veces por semana, y que ante alguna situación en la que nosotras veíamos, digamos, que había algún tipo de complejidad en la vida cotidiana de las personas que acompañábamos, bueno, podían acercarse a la casa de puentes con previa cita y de manera ordenada para que no tengamos ninguna complicación con el aglomeramiento de personas en las casas, para poder charlar con los profesionales que acompañan. En este sentido, digamos, también nosotras, cuando decimos que acompañamos la integralidad de la vida, ustedes imaginarán que tenemos también muchas situaciones en las que acompañamos a las pibas
en situación de violencias de género, digo, y en esto, bueno, también eso nos implica una alerta cotidiana de cómo se desarrolla la situación, digamos, de violencia de género en este contexto de emergencia sanitaria, para lo cual también articulamos con las áreas de género y diversidad y disidencias del municipio y de la provincia. Eso por un lado. Por otro lado, empezamos a mucho de nuestros pibes, digamos, y de nuestras pibas viven, digamos, de quienes no están enmarcados en los productivos cooperativos de la Red Puente, viven de la venta ambulante, es un trabajo que en estos momentos ellos no podían desarrollar. Entonces, otra de las cosas que también estuvimos acompañando fue la posibilidad de que les gurises accedan a la IFE, al ingreso familiar de emergencia, y en esto me parece que es sumamente importante resaltar que muchas veces, digamos, las juventudes con consumo problemático o de calle no tienen las posibilidades, desde que no tienen acceso a las herramientas tecnológicas, muchas veces tampoco están alfabetizados como para poder acceder a anotarse y poder cumplir, digamos, con los requisitos que estas medidas requieren, así que también estuvimos acompañando esas gestiones. Por otro lado, el acompañamiento pedagógico que se está haciendo para quienes hoy continúan con sus estudios, insisto, secundarios y o primarios, de manera virtual, también es viable porque ha sido acompañado desde los equipos de Red Puentes, ya que de otra manera no podrían sostenerlo. Eso es un poco, digamos, cómo nos fuimos reacomodando o reorganizando en este contexto. Sofi, acá hay una pregunta de una colega que le interesa saber cómo articulan con justicia. Bueno, nuestra articulación más fuerte tiene que ver con la Defensoría Penal, porque la mayoría de nuestros gurises tienen defensores públicos. Allí también articulamos mucho con la trabajadora social de la Defensoría Penal, y también en algunas situaciones en las que intervienen los juzgados de menores y o juveniles, porque muchas veces los pibes y las pibas que culminan sus procesos de libertad asistida y cumplen la mayoría de edad, comienzan su proceso de rescate, decimos nosotros, en las casas de Red Puentes. En Santa Fe hay 4 CAC, 4 casas de atención y acompañamiento comunitaria, que es este programa de Cedronar del que nosotros somos parte. Una es la Casa de Red Puentes, la otra institución se llama Casa Pueblo, que pertenece al movimiento Evita. La otra institución se llama Ni un pibe menos por la droga, que pertenece a la corriente clasista y combativa. Y el Hogar de Cristo, que tiene la casita de Luján, que también trabaja con el sector de calle, que también continúa con sus puertas abiertas en el contexto de emergencia sanitaria. La articulación con justicia se da fundamentalmente desde poder pensar que muchas veces ante situaciones de delitos menores, y sumamente mediados por la situación de consumo, el desarrollo, digamos, la posibilidad de abordaje se pueda dar desde la contención y el alojamiento en la Red Puentes para evitar sobre todo lo que tiene que ver con la pena privativa de la libertad, digamos. Pero también cuando hay situaciones en las que implica la pena privativa de la libertad, nosotras continuamos haciendo los acompañamientos en comisarías y posteriormente en penales, y sobre todo eso lo articulamos con los EARS, con los equipos interdisciplinarios que hay en los penales. ¿Y qué resultados han tenido en torno a las articulaciones entre lo público estatal y ustedes que están en el espacio público no estatal? Bueno, en realidad es difícil, digamos, generalizar. Yo creo que a esta emergencia sanitaria también está bueno poder pensarla en el proceso que se plantea desde el Ejecutivo Nacional, que fue un proceso que también, digamos, tuvo repercusiones en las instituciones, porque
En principio nos encontramos en una situación bastante de mayor soledad, a excepción de lo que tiene que ver con el campo de la salud. Sí, en este momento, digamos, desde los CDRs hasta muchas cosas que tienen que ver con el Poder Judicial se encontraban, digamos, sin actividad, y creo que todas las instituciones fueron resolviendo, digamos, cuáles eran sus posibilidades y sus caminos y sus metodologías de abordaje, digamos, desde esta plataforma más virtual de intervención. Entonces, por un lado, en un primer momento fue abordar las urgencias que tenía el sector con el que laburábamos, que sobre todo tenía que ver con la imposibilidad de satisfacer necesidades básicas en términos sobre todo materiales, por también, digamos, ser parte de el campo del trabajo de la economía popular. Así que, en principio, digamos, nuestras gestiones tuvieron que ver con esas conversaciones, con esas disputas y con esas tensiones con el Estado en sus distintos niveles y posteriormente, digamos, sí, poder tener otros niveles de articulación, sobre todo con la Defensoría Penal y con el ámbito de la educación para el acompañamiento de los pibes. Hoy la realidad es que muchas de las posibilidades de algunas tomas de medidas están bastante ralentizadas, por decirlo de alguna manera, sobre todo en lo que es el ámbito de la justicia, y sí creo que se han desplegado algunas otras estrategias para lo que tiene que ver con el acompañamiento en género y disidencias. Bien, bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Le vamos a dar la palabra a nuestra colega Paola Sandrigo. Muchas gracias, Sofía, muy interesante tu experiencia y muy enriquecedora. Paola, te damos la palabra a vos. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Bueno, yo soy Paola Sandrigo, soy trabajadora social del norte de la provincia, de la ciudad de Avellaneda. Estoy desempeñándome hace más de 14 años en el SANCO de la ciudad de Avellaneda. Tenemos una población a cargo de 27.000 personas, tanto en el casco urbano como en la zona rural. Somos 2 trabajadoras sociales en salud para toda esa población. Y gracias a Dios tenemos el acompañamiento de colegas del municipio de la ciudad de Avellaneda que siempre son nuestro soporte, y más en estos tiempos. El SANCO de Avellaneda, bueno, funciona dentro de lo que es el barrio céntrico de la ciudad, pero tiene a su cargo varios centros de salud. Yo actualmente me desempeñaba antes de la pandemia en un centro de salud de Barrio Belgrano, y tenemos dividida la ciudad con mi compañera Analina. Dentro de los centros de salud tenemos profesionales que se desempeñan como médicos, enfermeras, odontólogos, una psicóloga para toda la población, personal de limpieza, tenemos un sistema que funciona en el centro, que es el sistema de guardia, el servicio de guardia, todos los días de la semana, donde está un médico y un enfermero. Bueno, cuando me convocaron para esto, pensaba qué contar, digamos, porque en 14 años se viene trabajando un montón de problemáticas y fueron evolucionando la forma en que el trabajo social empezó desde que estamos en el SAMCO hasta el día de hoy, fue cambiando, y con el tema de la pandemia justamente mucho más. A partir de este mes de marzo que empezó esto, se han hecho distribuciones dentro de los centros de salud, así que nosotros como trabajadoras sociales empezamos a hacer la contención en el triage de la guardia, o sea, recibamos los pacientes y depende de la sintomatología, lo que hacíamos con mi colega y con un odontólogo era distribuirlo, digamos, el lugar de ingreso y coordinar con los médicos y enfermeros para que lo atiendan. Pero más allá de la pandemia, es que
que tenemos acá y que bueno, en salud un poco como que se cortó todo, digamos, y que todo debería haber esperado hasta que pase la pandemia, sabemos que las problemáticas sociales no esperan. Así que bueno, lo que tratamos de contener y de seguir trabajando es más que nada la cuestión de salud mental, que es algo que no puede esperar, algún caso que se ha presentado en la guardia, de abandono o negligencia en el cuidado, y tratamos de coordinar todo por teléfono, porque nos han cambiado hasta los horarios de atención, o sea, yo estaba funcionando en lo que era el horario de la siesta y tardecita noche. Pero no solamente tenemos lo de la pandemia acá en la ciudad de Avellaneda y en la ciudad de Reconquista, como saben, y en otras localidades, nosotros estamos con una epidemia que se llama dengue, que si bien hace 11 años que nosotros empezamos a tener casos de esta patología, el problema es que en estos 2 meses se han presentado mucho más casos. Se han triplicado los casos que veníamos teniendo y creo que nunca hubo, en lo que hablo del área metropolitana obviamente, la cantidad de casos que tenemos actualmente. Hoy en la ciudad de Avellaneda tenemos 330 casos y Reconquista casi nos triplica, que es algo para que nos llama la atención y pensarlo después de esto. A ver, trabajar en equipo se trabaja en forma coordinada, digamos. Creo que pensaba, digamos, a ver, qué decir para no herir susceptibilidades en todo momento, pero creo que el trabajo en la pandemia lo que nos hace es reflexionar cómo veníamos trabajando y cómo vamos a seguir trabajando. Lo que decía Sofía, ¿qué hacemos el después? Después que pase todo esto, digamos, cómo seguimos trabajando, si en la misma línea o por ahí sentarse a pensar qué otras estrategias podamos ocupar para que no llegue, por ejemplo, lo del dengue el año que viene a estar en esta misma situación. Entonces, esto de decir, bueno, a ver, el qué hacemos y cómo trabajamos, cuesta mucho trabajar con otro, obviamente. Hay compañeros de trabajo que no están acostumbrados a trabajar en equipo por una decisión personal o porque realmente no saben el cómo se trabaja en equipo y eso también lo que hace es complicar el trabajo en sí. Lo que no queda claro, creo que hasta el día de hoy, es bien lo que hace el trabajador social. Y eso no es de ahora, de hace mucho tiempo y tiene que ver también con nuestras prácticas profesionales. Creo que esto de que a nosotros nos hayan puesto en el triage, muchos compañeros han dicho, pero ¿y qué hacen los trabajadores sociales ahí? Digamos, si eso lo tiene que hacer un enfermero, un médico, ¿ustedes qué tienen que hacer ahí? Y creo que es un poco desvalorizar nuestra profesión. Nosotros también estamos preparados para estar en el triage. El detectar los casos por esta pandemia lo podemos hacer perfectamente, si bien no somos médicos, no somos enfermeros, entendemos que desde nuestra disciplina también tenemos conocimientos de medicina. Así que bueno, fue toda una experiencia nueva de trabajar esta problemática y donde se van, yo creo que esto de estar en una pandemia hace de que se vea cómo somos realmente como sociedad y cómo son las instituciones o cómo están conformados, cómo trabajan las instituciones. Lamentablemente creo que no estábamos preparados para abordar esta pandemia. Hablo en la cuestión de salud pública. Me parece que ahora se empieza a visibilizar que lamentablemente, bueno, hay cosas que deberían mejorarse, deberían solucionarse ahora, digamos, sale, digamos. A ver, esto de trabajar en equipo, nosotros acá localmente se trabaja en forma coordinada, como decía, pero no nos podemos sentar a pensar estrategias con los compañeros de trabajo, no tenemos ese espacio lamentablemente, y es lo que vengo planteando hace un tiempo y lo reforcé ahora. El poder pensar con otros ayuda mucho y más en las problemáticas sociales. Acá es como que, bueno, viene una dolencia, lo atiende el médico, viene algo de social, bueno, arréglense ustedes. Viene algo de salud mental, se arregla la psicóloga y sabemos que no es así.
aparte de toda esta redistribución de actividades, lo que nosotros empezamos a implementar entre la colega y nuestra psicóloga es trabajar un poco el fortalecimiento de nuestros compañeros, o sea, trabajar un poco el sostén, eso que decimos siempre, el poder sostener al otro que cuida, digamos, que es complicado y bueno, lamentablemente a través de esta pandemia surge de que no había nada localmente. Entonces, bueno, hemos realizado un video, obviamente, para poder transmitir aliento y que esto va a salir y vamos a salir bien todos. Más allá de eso, hemos implementado en la guardia, en el sistema de guardia, una bitácora, que es un libro donde todos podemos expresar nuestras emociones, ya sea a través de una escritura, de un dibujo, de lo que nos salga en el momento. Así también vamos armando una especie de álbum de fotos donde quedan marcadas el trabajo que se vino haciendo y las emociones y un poco también para descomprimir en ese instante fotográfico un poco todo el trabajo que pesa mucho. En esto de pensarnos como equipo, como salud, también surge todo el tema de las luchas que venimos ya trabajando y que desde el año pasado empezamos, que es la lucha colectiva para nuestro reconocimiento profesional a varios colegas que nos faltaba desde la cuestión de ministerio, que en parte salió, lamentablemente, y en parte todavía hay colegas que están luchando para ser reconocidas. Y creo que eso debemos cambiar. Y es un esfuerzo que todos tenemos que hacer. Y la lucha tiene que ser de todos, no solamente de los que ya estamos reconocidos y los que están, sino también desde los gremios y desde nuestro propio colegio, obviamente. Lo otro que quiero remarcar es este último comunicado que hizo el ministro de Salud, que lamentablemente es como que no nos tiene en cuenta trabajo social, habla de un montón de disciplinas, que uno lo puede tomar este comunicado como una cuestión meramente algo para trabajar en la parte privada, pero nosotros nos sentimos que el Ministerio de Salud ya hace un buen tiempo atrás olvida o nos desplaza o nos discrimina a los trabajadores sociales. Por eso también es un poco de visibilizar esa cuestión de que nosotros estamos acá, que somos parte del equipo de salud, que somos parte de este entramado social que hay dentro de salud. Y bueno, contar un poco las vivencias que se vinieron dando cuando yo decía de que hay cosas que debían esperar, así lo marcaban, que deberían de esperar después de la pandemia los casos de violencia, de abuso, las ILE, y hay cosas que no pueden esperar para después. Un paciente tampoco con alguna patología grave tampoco puede esperar para después. Uno entiende que está dentro de lo que es la pandemia. El problema es que hay cosas que uno siente como paciente de que no la siente el resto. Entonces, el contener al paciente, el contener a la familia, el tratar de que los derechos no sigan siendo vulnerados, como yo hablaba hoy, de que a veces afloran un montón de cosas. Bueno, en estos momentos afloran muchas angustias, de que hay familias que acompañan a los pacientes y otras que no. Y ahí es donde vinimos luchando ya todos estos 2 meses, digamos, para que esos derechos sigan siendo sostenidos por la familia, digamos. El primer núcleo y el primer grupo de socialización es la familia y de contención, y por lo general, si bien los pacientes están contenidos, en otros casos no. Y eso no puede esperar hasta que termine la pandemia o hasta el año que viene. Las cuestiones de salud mental tampoco. Nosotros ya veníamos haciendo agua desde salud en la cuestión de salud mental, donde no se conseguían turnos en el Hospital Central de Reconquista, donde todos están desbordados los servicios, pero los pacientes también. Y este encierro, por decirlo entre comillas, que es obligatorio y que bueno, que había que acatar, por ahí no era fácil para la persona con algún tipo de patología en la cuestión de salud mental. Entonces, ¿cómo brindar ese espacio, esa contención,
si yo no puedo ir a un domicilio porque estoy abocada a otra actividad como estar en un triage en la guardia, digamos, cómo sostener ese espacio. Lo hemos sostenido así por teléfono, la mayoría de los casos. A mí me ha tocado seguir, por ejemplo, y a mi colega también yendo a hacer tratamientos de tuberculosis a domicilio, que eso lo seguimos sosteniendo. Actualmente mi colega lamentablemente está con dengue, o sea, entonces también es remar solo. Yo también a partir de estos días estoy licenciada, hay una sola colega que nos está reemplazando y que sumado a toda esta problemática social también está haciendo el apoyo en territorio de dengue, como lo veníamos haciendo nosotros, que ahí no hay día y no hay horario para trabajar, se trabaja fines de semana y feriados también. Y dentro de esto de visitar, que era lo único que hacíamos en terreno, que era la cuestión de dengue y algo muy puntual, empiezan a aflorar otras situaciones, otras angustias, otras situaciones de violencia y de abuso. Y bueno, remarco mucho eso porque gracias a Dios nosotros podemos contar con otros colegas, con otra institución como el municipio, donde las colegas que están ahí nos apoyan muchísimo, digamos. Nosotros somos 2, que tampoco creo que damos abasto antes de la pandemia y creo que ahora tampoco es un poco, no es que uno no quiere, sino que hay directivas claras de hacer otra cuestión. Y en estas charlas que uno podía llevar con los compañeros de trabajo, uno me decía, pero a ver, ¿qué tenés que hacer vos ahí? Por una cuestión puntual de que había una familia, unos hijos no se querían hacer cargo de su papá. ¿Y qué tenés que ver vos ahí? Eso de que se encargue el municipio, ¿no? O sea, es como que no queda claro bien nuestro rol, que tenés que entrar a comentarle y a insistir y el decir el por qué tiene que estar el trabajador social de salud ahí. Y bueno, yo siempre, y lo dejé claro desde el primer momento que me convocaron y me mandaron a hacer triage, que lo primero era la problemática social y que después estaba el servicio de guardia, pues lo podía seguir sosteniendo el enfermero o el médico. Pero en nuestras problemáticas sociales veo que no lo sostiene otro más que el trabajador social. Al tratar de encontrarnos con situaciones de decir, bueno, de manoseo, como lo tienen los pacientes, también lo tenemos nosotros como profesionales. El tener que ir a buscar una medicación, porque también hay un control entre las dos ciudades, si ustedes saben, hay una ciudad al lado de la otra, pero ahí también había un control, entonces toda la gente que necesitaba algo del hospital no podía pasar, entonces era nosotros hacer la mediación de ir a buscar cosas, de acompañar pacientes, de que puedan tener lo que necesitaban en ese momento. Fue bastante complejo, digamos, porque si bien a nosotros no nos pasó, como contaba Sofía, tener problemas con la policía, yo he ido sola en mi auto particular a hacer tratamientos a domicilio, nunca me han cuestionado, o sea, uno identificado, nosotros teníamos una identificación, así que nunca me ha pasado esto, pero tenés que pasar un control donde en ese momento solamente se podía ir una persona por vehículo, bueno, todas esas cuestiones que pasa y que son vivencias que van quedando, digamos, el poder estar con otra persona compartiendo estas cuestiones es gratificante porque no te sentís solo. Así que bueno, eso es a grandes rasgos un poco lo que, no sé si queda claro lo que venimos haciendo desde la ciudad de Avellaneda. Yo he tenido contacto con colegas de otras localidades donde sé que han tenido un sistema de poder derrotarse, de poder, y nosotros más que 2, medio es complicado eso. Así que bueno, por eso destaco el servicio del municipio, el servicio social, la acción social del municipio tiene un sistema de guardia, así que es el que nos apoya a nosotros fuera de nuestro horario de trabajo y fin de semana, feriados, ellos están. Entonces, destaco mucho eso porque ya es un servicio que lo sosteníamos de antes, esta coordinación, el poder contar con ellos ante cualquier situación que se daba, y lo seguimos sosteniendo hasta ahora, ellos lo siguen sosteniendo.
el trabajar con otro es un poco menos desgastante, digamos. Bueno, Anabela, no sé si alguien tiene otra pregunta o algo. Acá no veo preguntas. Me parecía muy interesante los planteos lo que estás contando, Paola, porque bueno, el colegio ha realizado una escucha activa a muchos colegas que están hoy en la trinchera, en diferentes campos, sobre todo en campo de la salud, y aparecen como algunos, digo, bueno, está pasando algunas cuestiones en el territorio en torno a algunas dificultades que son propias de una emergencia. Nosotros en todo proceso de emergencia e intervención en desastre y catástrofe siempre hablamos de un antes, un durante y un después, y no tuvimos un antes, no tuvimos posibilidad de prepararnos para una emergencia, directamente la emergencia irrumpió en el escenario y en todos los espacios institucionales, y a partir de ahí, tal como decía Sofía y como decían las otras colegas, hubo que reconfigurar o repensar las intervenciones a partir de los recursos existentes en ese momento y de cómo articular. Esta cuestión de la articulación yo la rescato como muy importante, el poder no solamente pensar con otros al interior de la institución, sino poder pensar con otros y articular recursos con otras instituciones, en este caso de la localía. Sofía hablaba de Santa Fe, vos hablás del Gran Reconquista. Al respecto, yo quiero comentar, lo que hicimos como colegio fue recuperar todos estos aportes, estas reflexiones, estos análisis realizados por las colegas del campo de la salud, del servicio penitenciario, de municipios y comunas, y hemos elaborado un documento que en el día de hoy y que se fue desarrollando en un proceso, digamos, de recuperación de estos aportes, que hemos elevado al Estado provincial, a todos los ministerios donde tenemos profesionales que están interviniendo en la emergencia: desarrollo social, justicia, derechos humanos, salud, seguridad, porque tenemos como muy en claro desde el directorio que somos trabajadores. Y como trabajadores tenemos responsabilidades, tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos. Tenemos derechos a ser reconocidos y legitimados en cada uno de nuestros espacios. Tenemos derecho a que se nos respeten nuestras incumbencias profesionales. Como vos decís, muchas veces nos cuesta explicar qué hacemos, pero es en el hacer donde podemos hacer la diferencia, pero también en el pensar y en el construir con otros. Y también decimos, somos trabajadores, pero somos trabajadores en el campo de la política pública. Y en esto recupero la necesidad, que tanto lo dijeron las colegas la semana pasada, y lo están diciendo ustedes, de poder pensar, de crear y recrear la política pública en la cual estamos insertos, y también poder pensar qué otros recursos o qué otras líneas de trabajo, qué otros componentes podemos desarrollar como trabajadores sociales. Digamos, fortaleciendo o generando otras funciones. Esto que vos comentás del triage y si es o no función del trabajador social. La semana pasada Susana Casaniga es como que pudo hacernos pensar de que la importancia de estar a la entrada de donde se genera donde ingresa la demanda de nuestros sujetos sociales, porque desde ahí podemos empezar a mirar al otro y empezar a ver, bueno, qué dispositivos, qué herramientas, qué necesita este otro que hoy viene con un padecimiento, sea de salud, que es un otro que necesita, que no tiene ingresos, que es un otro que no ha sido, que está atravesado por los consumos problemáticos. Es decir, esto que era propio, como vos decís,
del médico, de la enfermera, y que parecía que se habían apropiado, resulta que nosotros le abrimos la ventanita al triage y empezamos a mirarlo desde otro lugar. Entonces, es muy interesante y es muy enriquecedor poder pensar que esto, que podemos ir ampliando esta mirada a partir de ocupando estos espacios que hacen que nosotros podamos empezar desde el inicio, desde donde se construye la demanda de la intervención, a acercar necesidades y recursos que tienen, de necesidad de los sujetos sociales y recursos que tienen las políticas públicas. Y en un marco de emergencia sabemos que siempre los recursos son más escasos y que tenemos disputas institucionales por estos recursos. Entonces, pensarnos con otros recursos humanos, otros recursos materiales, articulando, nos permite llegar más integralmente a trabajar con estos otros. Entonces, y aparte que sirve de sostén para uno mismo, digamos, porque como uno se encuentra a veces sola sin saber qué hacer, digamos, y el estar con otro también te sirve para que a vos te contenga, para que te digan que no estás solo, digamos, no, nos ha pasado en esto de estar compartiendo otro lugar que era impensado, que estar en un servicio de guardia es cómo vivencian también los propios compañeros, tanto el médico como la enfermera, lo que van recibiendo y lo que van haciendo, y ir abriendo este pensamiento muy hegemónico que sigue lamentablemente en salud, donde era solamente ese equipo básico, digamos, y nadie más podía entrar, digamos. Esto bueno, ante una situación puntual que cayó un niño, digamos, como cada uno de su disciplina intervino en ese momento, es algo para valorarlo, o sea, estaría muy bueno que haya un trabajador social dentro de lo que es un servicio de guardia, sería una cuestión a poder charlar y pensar y proponerlo para también como otra fuente de ingreso para otro colega, digamos. Yo siempre he dicho que nosotros somos muy pocos para la cantidad de población que nosotros tenemos a cargo. Si bien no todos, que eso es la otra cuestión que también pasó ahora, digamos, todo lo que los pacientes que tenían obra social, que antes iban al sistema privado, en este momento están ocupando lo que es la salud pública, digamos, donde por ahí esas problemáticas no se veía hace un par de meses atrás, y ahora tenemos pacientes que vienen de otro lugar, donde por ahí explicarle al médico de por qué no puede ir a su médico, de por qué no se puede atender en otro lugar que no sea la salud pública, digamos, porque pasó también con el hecho de la vacuna antigripal para los pacientes de PAMI, digamos, ¿por qué teníamos que vacunarlo acá si ellos tienen y pueden esperar? Y bueno, se van planteando cosas que van pasando, digamos, pero cuesta mucho abrir, y más en esta parte de la provincia. Por ahí ustedes, cuando charlábamos hoy, el tema de que a nosotros nos cuesta mucho llegar hacia la capital. Son 300 kilómetros que tenemos desde acá. Imagínense una persona que viene del norte, que son otros 150 kilómetros hasta el límite con el Chaco. Y nosotros, gracias a Dios, todavía estamos en un área metropolitana donde nuestro Hospital Central de Reconquista está cerca. No es así un paciente que tiene que venir de zona rural, y no es así el trabajo también que hacen los trabajadores sociales de salud, que se tienen que ir hasta poblaciones y donde ocupan su auto particular, donde no tienen solamente un solo lugar, sino que tienen que hacer varios kilómetros para llegar hasta donde están nuestros usuarios, digamos. Nosotros por ahí acá lo charlábamos la otra vez, porque también soy parte del gremio Ciprus, lo charlábamos, digamos que nosotros mal que mal acá estamos contenidos y nuestra población está contenida, pero hay efectores que funcionan en lo que es la cuña boscosa, que no tienen ni siquiera una ruta para poder llegar, digamos, y donde el trabajador social también se le dificulta ir hasta allá. Entonces, nosotros mal que mal acá estamos contenidos, pero esa gente no, hay lugares donde no tienen ni siquiera agua y en este momento no tenemos que lavar las manos. Ajá. ¿Y cómo hace esa gente? Con un derecho tan básico, y que vos decís capaz que en otros lugares dicen, no, pero sí, acá hay lugares donde no hay todavía agua potable, o sea,
Entonces, pensar todas esas cosas que por ahí Avellaneda es más acotado, donde tenemos un montón de servicios, en otras localidades no, digamos. Acá por ahí es una queja decir, yo estoy sola. En otras localidades más pequeñas del norte hay un solo colega, donde a veces tiene que hacer y atender toda la problemática. Entonces decía Sofía, de vivienda, cuestiones de justicia, cuestiones de adultos mayores, salud mental, o sea, nosotros acá tenemos otro soporte que por ahí al norte no lo tienen. Por eso también es el reclamo este del ministerio. O sea, nosotros queremos gozar, queremos estar y queremos ser considerados lo que somos, profesionales. Más allá del sueldo, lo que nosotros siempre decíamos es también lo que hace a la profesión de que el ministerio nos reconozca como profesionales. Por eso siempre yo hablo de un logro en parte, porque el que no nos hayan discriminado el año pasado y nos hayan dividido también fue toda una cuestión interna hacia nosotros como colectivo, y el manoseo que han tenido mis colegas que hasta el último momento el gobernador anterior nos firmó. Entonces son cosas que van quedando en el tintero, de que sí entendemos que hay pandemia, de que hay otras cosas más urgentes, pero hay otras cosas que hay que hacerlo ver y llegarlo. La cuestión acá de salud mental no está definido. Yo tuve una problemática hace 2 semanas de que el sistema de emergencia de traslado no la quería buscar al domicilio, una persona con un intento de autoagresión. Entonces, el empezar a pelear, digo yo, llamar a uno, al otro, o sea, insistir, porque es un derecho, o sea, vos no podés dejar una persona en un domicilio eh, con esa patología, tenés que ir a buscarlo. Y no puede ser que un servicio como el 107 se niegue a ir. Entonces tenés que hacer todos unos trámites para que ellos puedan ir. Lo mismo lo de salud mental, o sea, si bien psiquiatría, los consultorios externos no estaban funcionando, el paciente necesita la medicación, había que ir a buscar, pero también necesita que lo vean, digamos, que lo escuchen. Y bueno, nosotros a veces hacemos también de psicólogo. Yo, los casos de ILE, por ejemplo, lo venía sosteniendo yo sola acá en la ciudad, sin un equipo médico, me refugiaba en los equipos de Reconquista, de salud, y tampoco es fácil, digamos, porque en este momento está como todo medio recortado. ¿Qué hago con esas compañeras o esas chicas que necesitan que le demos una respuesta? Ellos no pueden esperar hasta después de la pandemia. Acá era, después de la pandemia lo vemos, no es así. Esas situaciones hay que verlas y garantizar esos derechos hoy, no después de la pandemia, porque no sabemos tampoco cuándo esto va a terminar. Así que, o sea, no es fácil trabajar en salud, más allá de que seamos un estamento público, por ahí hay servicios y hay elementos que nosotros no los tenemos y que acá cuesta que lleguen. Cuestan mucho que lleguen. Yo entiendo que el gobierno que está actual se estaba acomodando, pero bueno, lamentablemente es como vos decías, no estamos preparados. Yo es la primera vez que nosotros estamos viviendo una pandemia. Nunca tuvimos, ni siquiera en nuestra ciudad, lo que es una inundación como si lo ha tenido Reconquista, digamos. Entonces, si bien hay casos puntuales, pero nunca trabajamos en emergencia, más que ahora que se declaró lo del dengue. El estado de que no te automediques, consulta a tu médico, pero tampoco ahora por el tema de la COVID podían ir al médico, o sea, toda una cuestión de que no estaban aceitados los sistemas. Y creo que también hacia adentro de la institución, si bien acá funciona un comité de emergencia local, hacia nuestra institución interna faltó eso, faltó un poco la comunicación, nosotros entre nosotros nos mirábamos como compañeros y a ver qué te toca ponerte a vos, el equipo no estaba claro, o sea, no hubo claridad, no hubo comunicación interna. El saber qué equipo te toca para resguardarte tampoco lo sabíamos, lo íbamos leyendo en los protocolos que bajábamos nosotros desde Nación, y che, pero vos capaz que te falta ponerte la cofia, o sea, entre nosotros nos sosteníamos. Y eso está bueno tener compañeros, digamos, que podamos ver y discutir estas cosas, y de que obviamente yo creo que más adelante sería cuestión bueno, más allá de plantearlo por nota, que ya lo hicimos, es una cuestión de sentarse a ver cómo trabajamos de otra manera.
creo que hay que cambiar la forma de trabajar de que veníamos trabajando. Lo que pasa en este momento que estamos haciendo aguas en varias cuestiones en salud, creo que hay que sentarse con otros a pensar y trabajar totalmente distinto. Bien. Perdón, yo en ese sentido me parece que también está bueno que podamos aprovechar este espacio para dejar sembrada, digamos, como la duda que siempre es habilitadora a las reflexiones. Escuchándole a Paola, pensaba un poco de por qué me parecía importante contar cuál era el marco o qué es la red Puentes. Y en este sentido, una de las cosas que charlábamos cuando los compañeros del Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Litoral me proponían, digamos, que también podamos desarrollar un vivo y una charla así virtual para los estudiantes, es una de las cosas que primero planteé en esa instancia, tenía que ver con que nosotros somos una cooperativa de salud comunitaria e integral y también contando que los trabajadores sociales de la Red Puentes entendemos que somos trabajadores de la salud popular. Y en esto creo que en principio es fundamental la organización colectiva para poder disputar derechos que nunca nadie nos regaló ni nos va a regalar nada. Los derechos se arrebatan, se conquistan, entonces me parece que también hay mandar mucha fuerza y mucha lucha para las compañeras que están dando esta disputa en el norte de nuestra provincia, porque por supuesto que pensar que los trabajadores sociales somos trabajadores de la salud tiene que ver con una concepción de salud que no es la concepción médico-hegemónica, que es una concepción de que la salud es integral, ¿no? Y también pensar que la salud es una de las dimensiones sociales de la integralidad de la vida. Y como bien decía Paola, salud es tener agua potable, como decimos nosotros, salud es poder tener una vivienda digna y no estar en situación de calle. Todo eso también hace a lo que es la salud. Entonces me parece sumamente interesante que no solo, digamos, desde las formaciones universitarias de los profesionales, sino también desde quienes estamos en el ejercicio profesional en los distintos campos, hoy estemos disputando y generando pequeñas acciones disruptivas en todas las instituciones que puedan empezar a irrumpir o a generar esas brechas institucionales que nos permitan pensar, por un lado, la salud como integral y comunitaria, y por otro lado, a los trabajadores sociales como parte de los equipos de salud. Yo en todo momento planteaba el equipo de salud del equipo de salud, y cuando les conté las distintas disciplinas que había en ese espacio, hay desde psicólogos sociales, trabajadores sociales, psicólogas, facilitadoras de la convivencia, y no estamos hablando de un equipo, digamos, donde haya médicos o médicas. Eso también me parece que es sumamente interesante. Y por otro lado, creo que también hay cuestiones que tienen que ver con las condiciones de dignidad de los trabajos, que también es una oportunidad profesional para poner en valor, digamos, la importancia de nuestras intervenciones para el pueblo, no solo en el contexto de emergencia sanitaria, sino en un contexto de emergencia estructural, insisto, del que veníamos después de 4 años de gestiones de gobierno que realmente influyen, digamos, en las condiciones subjetivas y materiales de existencia de la población. Y ahí también poder pensar que los trabajadores sociales intervenimos cotidianamente en el contexto de emergencia socioeconómica que generó el gobierno macrista. Y eso tiene que poder traducirse en la garantía de determinados derechos laborales. Bien. Bueno. Y pensar lo último, pensar la salud, como decías vos, que no sea algo hegemónico y rígido. Me parece que las verticalidades que se vinieron dando en salud hace de que estemos hoy en día un poco con esto no preparados, digamos, para trabajar. Me parece que el trabajar tuviera que ser en forma horizontal y que nuestras voces como trabajadores sociales y como trabajadores de la salud sean escuchadas todas. No solamente que tenga la importancia el médico, y me parece perfecto, no hablo de eso, digamos, de decir, bueno, el médico hay que dejarlo de un lado, no, al contrario, pero que entiendan, digamos, que el equipo tiene que estar conformado por varias profesiones, varias disciplinas, desde cada uno, desde su mirada,
que hace lo que enriquece el trabajo diario, digamos. El poder dar una respuesta integral, como decís vos, el paciente no es la enfermedad, que eso es lo que está instaurado. Yo curo la enfermedad, se terminó la intervención como equipo de salud. No es así. El paciente tiene hambre, necesita una casa, necesita un trabajo digno, necesita que sus hijos estén en las escuelas, necesitan que los chicos que tienen problemas de adicciones sean acompañados como equipo de salud, más allá de todas las otras instituciones. Y el trabajar no solamente interdisciplinariamente sirve en este momento, institucionalmente tiene que estar y tiene que sostenerse eso. El trabajar con otro hace que nosotros también seamos reconocidos y bueno, yo les agradezco al colegio, obviamente, y a los colegas que también desde acá propusieron que yo esté en este espacio. Me parece que hay otros colegas que están mucho más capacitados que yo por ahí, y bueno, ya he recomendado. El otro día Patricia Nievas hizo un comunicado muy interesante. Ella trabaja con una población aborigen y me parece que sería muy bueno escuchar las experiencias que ella tiene, por ejemplo, que es otra mirada de salud con la población aborigen, es muy enriquecedora, y sobre todo lo que nosotros tenemos que rescatar es, más allá del equipo de salud, es trabajar con la comunidad. El escuchar y dar la posibilidad de expresarse a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, es fundamental. Ellos tienen otra mirada mucho más práctica que nosotros, que por ahí queremos buscarle la vuelta, y ellos por ahí son mucho más prácticos y por ahí no tienen la posibilidad de expresarse, de que uno le dé la posibilidad de escucharlos, y a veces se solucionan mucho más rápido las cuestiones escuchando al otro. Bueno, agradecerle a las dos, la verdad que muy interesante, la verdad que uno se quedaría mucho más tiempo dialogando, muy interesante las dos contribuciones de las colegas, muy agradecida por este espacio, por la predisposición y por, bueno, dar cuenta de quiénes somos como trabajadores sociales, qué hacemos y la importancia de nuestra profesión en este marco. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Y bueno, la verdad que me alegra porque son dos jóvenes profesionales muy comprometidas. Somos todos jóvenes, ya te dije, Nebel, acá Somos somos todos todos jóvenes, jóvenes. pero ustedes son más jóvenes que yo, pero la verdad que... Muchas gracias. Gracias Gracias. y nos vemos.